Este es un podcast hecho por 1976. Conversaciones entre amigos sobre género, orientación sexual, identidad de género, diversidad y salud mental. Para todas, todos y todes. Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida de nuevo a este podcast de 1976. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Me acompaña Julieta. Me alegra mucho de hacer este podcast contigo. Vamos a hablar de un tema que nos permea constantemente, ¿cierto? ¿Les quieres contar un poco? Sí, Clara. Primero, buenas noches, buenas tardes, buen día en cualquier momento que nos escuches. El tema de hoy, sin antes decir, súper feliz de por fin estar haciendo el podcast en tu compañía, es uno de esos temas que nos pone en la conversación de diversidad y de interseccionalidad un poco a patinar, un poco a entender de dónde viene y para dónde va cada cosa. Y esto es el concepto de cómo usamos etiqueta, cómo utilizamos estereotipo, cómo utilizamos estigma como algo que hace parte de la conversación. Entonces, vamos a ir a eso. Y nos contabas tú en alguno de los episodios anteriores sobre la importancia del lenguaje, ¿cierto? Y de nombrar. Sí. Y efectivamente la importancia de nombrar y de tener clara la diferencia entre qué es etiqueta, qué es estereotipo, qué es estigma, qué es discriminación, en cuál de ellos estamos, todo es lo mismo, cómo está relacionado. Entonces te propongo que empecemos como por ahí, por ir nombrando y también por ir etiquetando cada uno de esos conceptos. Claro, entonces vamos a etiquetar las etiquetas y a ponerlas como en un cajoncito. Sí, yo de verdad que creo que poder nombrar las cosas las hace existir, pero además nos permite llevarlas más allá de la existencia y decir esto funciona para una cosa, pero no necesariamente para la otra, y el sentido que le da el lenguaje finalmente va a terminar por afectar un montón lo que está en el centro de esta conversación, que es el asunto de los prejuicios, ¿no? De esa manera en la que me acerco desde lo que yo creo que es bueno y malo. Y la primera de todas que creo que debemos tocar es etiqueta, porque creo que es como la más simple que nos encontramos. Cuando nosotros hablamos de etiqueta, clásicamente es una cosa para los objetos, no es para las personas. Entonces, como no es para las personas, uno pudiera decir que de entrada es algo que te universaliza, busca simplificar en su máxima expresión una característica. Y esas características no tienen un sentido negativo o positivo. Creo que es simplemente decir, esto es. O sea, lo que busca también es como un poco categorizar. O sea, sí. Que podamos como lo que nos enseñaba, de hecho, Pedro, también como en alguno de los episodios anteriores, que es un poco como clasificar o categorizar en nuestra mente la información que tenemos. Es decir, de la manera más simple, darle un tag, una etiqueta a esta información, en razón también como de los atributos que tiene cada uno de esos objetos o de esas situaciones que estoy etiquetando. De las situaciones y de las experiencias también, porque creo que lo interesante sobre la palabra etiqueta finalmente es que como viene de las cosas, de los objetos, puede narrar hechos, puede narrar experiencias, puede clasificar y categorizar de una u otra manera individuos, personas y experiencias de esos individuos y esas personas, pero como vemos es algo que viene en neutro. O sea, la etiqueta no es per se algo que está mal. Ok. O sea, una etiqueta podría ser neutra, pero también podría estar cargada como positiva o negativamente, o de manera negativa. Sí, claro, yo ahí veo la transformación, ¿no? De la etiqueta hacia el estigma. Y es como esa característica se vuelve una característica de connotación negativa, que te desvaloriza, que hace que llevarla o que alguien te la asigne, de entrada te hace menos, te carga negativamente, llevándote a que seas evaluado solo por esa característica. Ok, o sea, entonces el estigma es darle ya como la connotación negativa, cargarla de manera negativa. ¿Y el estereotipo entonces? Esa creo que es la combinación de las dos cosas, y cuando uno piensa en el estereotipo, también suele pensarlo en términos negativos, pero los estereotipos no están atravesados solo de lo negativo. Creo que la manera más simple de decir es un conjunto de características que se le dan a un grupo de personas. Es como en un individuo tú tienes una etiqueta o tienes múltiples etiquetas. Cuando ese individuo o esa persona tiene varias etiquetas, pueden ser estereotípicas. Y tú dices, quienes tienen esas etiquetas, todos son iguales, ¿no? Okay. Finalmente universaliza la experiencia, la existencia de las personas que llevan o usan la misma etiqueta. Eso
a que nos lleva en una cosa muy dada a la experiencia con los otros, a que siempre seas mirado por ahí, a que la individualización desaparezca. Y es que si tú coges el conjunto de categorías que son etiquetas y las llevas a la idea del estereotipo, lo que vas a hacer es desaparecer las otras características que solo le pertenecen a ese individuo. Entonces, a ver, si esto viene también determinado por quien está mirando, por quien está poniendo esa etiqueta y por quien está haciendo la interpretación a partir de la etiqueta que asigna, suponemos que es también como un proceso consciente e inconsciente y que está cargado de quién es uno, ¿cierto? De las experiencias personales, o sea, de todo lo que tienes en tu vida que te permite construir ese prejuicio con el que te vas a acercar a esa construcción de la etiqueta, del estereotipo. Sí, finalmente nosotros no somos una hoja en blanco toda la vida, ¿no? Nos vamos cargando un montón de variables y esas variables son las que terminan construyendo el sentido que le damos a las características que hemos llamado para este episodio etiquetas. Entonces viene desde las experiencias individuales, por supuesto, pero también desde la educación, el entorno social en el que estás, las leyes y las políticas del país en el que vives, todo lo que hay alrededor de la cultura y del desarrollo antropológico frente a ciertas características. Y creo que esta es una de esas cosas que finalmente comprenderlas le da más sentido a que nosotros podamos diferenciar, como en nuestro primer episodio, qué es género y qué es identidad de género, porque es la manera en la que se complejiza esa experiencia. Y allí es donde el entorno, la religión, la moral, que son todas esas variables que empiezan a hacer que una característica sea buena o mala, dependiendo del lector o del individuo, se puedan cargar estereotípicamente como algo negativo. O sea que una de estas características podría funcionar como etiqueta, como estereotipo, dar lugar a estigma y por lo tanto a discriminación. Claro, por supuesto. Y creo que el ejercicio más bacano y que lo podemos hacer las dos, que lo puede hacer cualquiera que nos escuche en este momento, es pensar en cuáles son esas etiquetas que usted usa y que le dan completa felicidad en su autorreconocimiento, en su construcción identitaria, pero que pueden ser leídas por otras a través del prejuicio o del estereotipo. Entonces, por ejemplo, yo pudiera utilizar de mi orientación sexual lesbiana, ¿cierto? Entonces, para mí, haber salido del closet y hacer un autorreconocimiento de una orientación sexual homosexual, diciendo soy lesbiana, es utilizar una etiqueta que para mí funciona muy bien porque recoge esas características sobre hacia dónde dirijo mi deseo. Pero esa misma característica puede ser vista desde el estigma alrededor de es una persona desviada, inmoral, ¿no? Porque las cualidades que se le dan a esa etiqueta son negativas desde un entorno moral, cultural, religioso. Y se hacen un estereotipo si tú esperas que esas características yo las cumpla a cabalidad. O sea, que si yo digo soy lesbiana, me debo ver como se deben ver todas las lesbianas del mundo o como yo creo que deberían verse. Y hay uno que me parece mucho más interesante para hablar de una manera más expandida de libertad y de diversidad, y es en Colombia tenemos muchísimas regiones. Entonces, si yo te digo, hay una etiqueta que yo amo un montón, pero que tiene una connotación negativa a los ojos de otros o que puede tener un impacto en un entorno como el laboral, como el académico, es soy costeña, ¿sí? Como lo confiesan las mecedoras que nos acompañan en el set. Yo soy costeña. Ser costeño puede ir desde una etiqueta súper feliz, llena de colores, de ambiente, de música, de Caribe, de costeñidad, y luego puede ser también los costeños son flojos, bajo el estereotipo, bajo el prejuicio. Entonces creo que es muy importante entender que quien le da sentido finalmente a cada una de esas palabras y de estos conceptos son quienes los usan, y el riesgo aquí está en la universalización de esa experiencia y de la pérdida de la individualidad, que es curioso porque se roba la diversidad. Yo creo que pudiera ser negativo como en dos sentidos. En este que tú mencionas, en el que se roba la diversidad, se anula la individualidad porque se generaliza y se universaliza la experiencia, pero también hay otro que es el que se vive en primera persona y es el asunto del autoestigma, que no lo hemos conversado. Ok, sí, tienes toda la razón. Y es cuando yo, como persona, veo esa etiqueta a la luz del estigma. O sea, desde que la agarro,
o de hecho me niego a agarrarla y a hacerla mía y a apropiarme de esa característica porque siento que es algo negativo. ¿Tú crees que eso viene de afuera o es una cosa individual? Porque lo pones en clave de autoestigma y yo no sé hasta dónde, si hemos dicho que hay un montón de variables externas, eso realmente es de la persona. Yo creo que no solo es de la persona, que finalmente ahí influye la construcción que has hecho, pero a partir también como de donde estás inmerso, o sea, del sujeto situado, de donde estás situado. Porque tú mencionabas que poner una etiqueta podría, digamos que poner en riesgo la diversidad porque universaliza la experiencia. Entonces podría pasar que por temor, por si tú tienes temor a ponerte una etiqueta, podría ser porque estás pensando que entonces ahí te vas a reducir. O sea, que vas a ser ya solo costeña. Sí, puede ser. Y yo creo que ese es uno como de los grandes peligros de las etiquetas y de cómo pensamos cuando pensamos en términos o en clave de estereotipo, y es que pensamos que las personas son solo costeña. Tú no eres solo costeña. Costeña, por supuesto, te trae, como decías tú, atributos felices, coloridos, como un montón de cosas pues valoradas positivamente en ese sentido, pero también pudiera traer otras que sin que sean juicios de valor, sean hechos. ¿Cómo cuáles? Como que diríamos que, a ver, ¿cuáles serían los hechos? Va a ser muy interesante esta lectura de los hechos. No, te voy a decir un hecho que es real. Las personas costeñas disfrutan más la música alegre. Es verdad. Es un hecho, no es un juicio de valor. Sí, no es un juicio de valor. Claro, entonces se podría ver como un atributo positivo, ¿cierto? Y también puede ser un atributo negativo dependiendo de la cultura donde estés escuchando esa música alegre. Y del momento en el que eso esté sucediendo. Probablemente, y ahí venimos con la variable de experiencias individuales, porque finalmente pensar en grupos de características a lo que te lleva es a poder elegir dentro de todas. Y en el rollo de pensar en el autoestigma, es como si tú te encuentras de frente a esa característica y dices, esta característica es negativa para mí. Ahora, eso yo no creo que sea solamente consciente, creo que hay una gran carga del inconsciente alrededor de lo que es aceptado o no aceptado en la sociedad y en la cultura a la que perteneces, porque el estigma no viene solo de la carga que yo le dé a esa característica, es que hay asuntos que son estructurales en una sociedad que hacen que se señalen unos comportamientos o unas características como negativas. Y dentro de esas podemos señalar, por ejemplo, el racismo estructural, ¿no? Claro, porque precisamente los estereotipos que están como atravesados en las relaciones de poder dan lugar a todos estos ejercicios de discriminación en términos del sexo, la raza, la orientación sexual y muchísimos otros estereotipos, etiquetas o categorías. Sí, van hacia grupos específicos. Entonces, utilizar la etiqueta es meterte en el grupo. Exacto. A mí hay una pregunta que me surge y es como este balance que podemos tener entre lo que mencionábamos al principio de la necesidad de nombrarnos, ¿cierto? Del uso y de la importancia y del impacto del lenguaje, con la intención de mantener ese balance a que la etiqueta no te reduzca, ¿cierto? O sea, es importante nombrarse costeño, por ejemplo, para seguir con este ejemplo que estamos usando, pero tú te reduces entonces a costeña o te tienes que comportar de acuerdo a lo que el estereotipo social dice que hacen y viven y se comportan los costeños. Pues mira, yo creo que esa internalización que puede hacer uno del estereotipo, nuevamente está atravesada sobre qué tanto valoró o no ciertas características. Porque yo no creo que uno se pueda reducir tampoco al estereotipo como persona, ni que te obligues a comportarte de cierta manera. Y los invito a que se den una pasada por el podcast que está más adelante, Tenis o Tacones, porque creo que allí vamos a tocar un montón de cosas muy interesantes al respecto de cómo me veo y cómo creo que me ven los otros. Yo, Julieta, te digo, amo la costeñidad que me permea y me atraviesa y me siento muy costeña, aunque me pase que alguien me diga, estás muy blanca para ser costeña. Entonces, como ahí no quepo en el estereotipo, soy menos costeña, no. O que si un día decido performar mucho más femenina, se vaya a cuestionar mi orientación sexual. Ahora, yo te vuelvo la pregunta. Para ti, ¿cómo es funcionar en una etiqueta de mujer blanca que es altamente educada y paisa cuando hay un estereotipo sobre lo paisa? Yo creo que, a ver,
Depende como del momento histórico en el que uno pueda responder esa pregunta. Yo tengo casi 43 años, entonces he tenido como varios momentos históricos en los que... ¿Para vivir el estereotipo? Sí, para vivir el estereotipo. Lo que hace un hecho que sea cultural, social e histórico. Claro, y que definitivamente está atravesado por la experiencia personal, ¿cierto? Okay. ¿Y por qué otras etiquetas te están atravesando? Por el entorno que te esté validando, porque hablábamos ahorita que el entorno educativo podría ser incluso el que ayuda como a generar la información y a proveer información para que se constituyan los atributos de la etiqueta y del estereotipo, pero también puede ser el escenario donde se refuerce precisamente ese estereotipo o esa etiqueta. O sea, dices que los estereotipos y las etiquetas a razón de prejuicios pueden incluso validarse por educación, sí, por el sector político, claro, por la cultura, por todos los otros ejes de poder. Por tus relaciones familiares, por los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación refuerzan de manera muy importante los estereotipos y el entorno cultural también no solo refuerza, sino que valida o incluso invalida el estereotipo. Por eso creo que este es un asunto como de responsabilidad compartida. No podríamos decir en esta conversación de las conclusiones que voy generando es que las etiquetas sean negativas, ¿cierto? No podríamos, creo que, afirmar como ese juicio que las etiquetas son negativas, ni que los estereotipos per se sean negativos, sino que la responsabilidad y la pregunta vendría a ser, ¿eso a qué me lleva? O sea, ¿en función de qué? ¿Para qué me sirven los estereotipos? Porque podrían ser estereotipos que tengan alguna función positiva y útil. De hecho, se me ocurre como contarte una experiencia sobre la cual nosotros construimos parte del saber en medicina, ¿cierto? Cuando yo estaba estudiando medicina, en otro momento histórico, ¿cierto? Hace ya varios años, cuando estaban aquí se nos suma cultura, educación e historia. Historia. Sí. Entonces, hace muchos años, cuando estaba empezando el ejercicio clínico de ver los pacientes, lo que nosotros llamamos semiología, que es el aprendizaje de los signos y síntomas que tienen los pacientes, teníamos un profesor, un doctor que tenía muchísima experiencia, un médico internista, que nos enseñaba que cuando nosotros entráramos a la habitación del paciente, sin que el paciente nos diera información clínica sobre qué es lo que tenía, sin que el paciente se sentara en la cama para que lo evaluáramos, simplemente estando, por ejemplo, acostado con la sábana o cobijado, nos decía, ustedes tienen que ser capaces de mirarlo y con la observación empezar a identificar para dónde va esta enfermedad actual, para dónde va este motivo de consulta, de acuerdo a lo que ustedes vean en el paciente. Eso es la construcción de un montón de etiquetas, ¿cierto? Etiquetas que en medicina se transforman en signos y en síntomas. Y eventualmente es decir, un diagnóstico. Si yo llegaba y lo veía que estaba muy pálido, probablemente eso en mi cerebro y ya en mi razonamiento médico, pues estar muy pálido probablemente va a ser un signo y va a estar relacionado con una condición de anemia. Okay. Así sí tenía otras características físicas. Entonces miran que la construcción de esas etiquetas también podrían estar en función de algo positivo. Claro, no están todas pensadas en aniquilar la diferencia, sino en reducir un poco el grupo para poder llegar a una acción que no necesariamente es de daño, sino positiva. Por eso yo creo que ahí vale la pregunta y es ¿cuándo la etiqueta, cuándo el estereotipo se vuelve algo negativo? ¿Cuándo empieza a hacer daño? ¿Cuándo restringe los derechos de otro? ¿Cuándo vulnera la construcción de identidad del otro? ¿Cuándo destruye el tejido social? Yo creo que cuando te motiva desde el prejuicio. Allí voy a que el prejuicio es precisamente un ejercicio de identificación de las cosas negativas, ¿no? De eso que te desvaloriza, que excluye, que automáticamente se vuelve en que si esa característica está, tú eres menos persona, tú eres menos humano, tienes menos derechos, no eres un igual. Cuando le quita valor al otro. Sí, porque finalmente lo que hace es reducir a esa persona a ese rasgo, a esa característica, a esa etiqueta. Y la homogenización de todos en esa etiqueta hace que yo pierda de vista todo lo que es esa persona. Por supuesto, perder de vista todo lo que es esa persona es perderme de la persona, porque solo soy capaz de verlo a través de un prisma que es esa etiqueta en particular que le estigmatiza porque la saqué de un estereotipo. Todos los
hombres gays son afeminados. O, si nos ponemos más técnicos, todos los hombres gays tienen rasgos histriónicos. Entonces, ahí ya yo hice un estereotipo. Si alguien no se comporta de esa manera, yo automáticamente lo excluyo y pongo en duda, por ejemplo, su orientación sexual. Algo que es violencia, porque es desconocer las otras cosas que es esa persona. Mira el valor también que tienen las etiquetas, ya específicamente en psiquiatría, que es como mi quehacer. Hay para algunos pacientes para los que es muy importante saber el nombre de su condición de enfermedad mental. Ok. Y que de hecho llegan casi que buscando, por favor, quiero saber cuál es el nombre de lo que tengo. Y una conversación que tenemos con ellos frecuentemente es en función de qué. Porque somos mucho más que una condición de enfermedad, somos mucho más que una enfermedad mental. Entonces, sí es importante, por ejemplo, conocer la etiqueta del diagnóstico, la pregunta en función de qué iría dirigida a que eso no te haga más daño, ¿cierto? Que tener claridad frente a la categoría, por ejemplo, no sea un asunto que te haga más daño, sino que por el contrario, construya positivamente en esa experiencia de enfermedad que está teniendo el paciente. Pero mira que, a ver, eso nos lleva, yo creo que imperativa, obligatoria, en demanda, o sea, todo lo que uno le pueda decir a peso y a tienes que pasar por ahí, al asunto del autorreconocimiento. Porque finalmente el ejercicio de autorreconocimiento es también una construcción identitaria para coger esas etiquetas con las que yo no solo me siento identificado, sino que las cargo de manera positiva, lo que hablábamos hace un momento. Yo encuentro que son características positivas que me hacen quien soy, etiquetas que para otros pueden estar cargadas de prejuicios y que pueden ser estereotípicas, en esa idea del estereotipo que es simplificar las características de una persona para que encaje en un grupo. Y pueden esas mismas características ser las que a mí me diferencian de un grupo. Entonces, en ese sentido, el autorreconocimiento va en otro orden. ¿Y dirías tú que el autorreconocimiento entonces es también un acto de responsabilidad en la construcción de un estereotipo? Wow, creo que es una pregunta que nos puede llevar a otro podcast, pero me voy a atrever a responderla con un sí, tal vez. Creo que debo pensarlo mejor, porque puede tener dos sentidos, ¿no? Y es el autorreconocimiento me puede llevar a validar los estereotipos, creo que sí. ¿Puede hacer que deconstruya los estereotipos? También. ¿Puede eso ser un movilizador de cambio para mejorar el tejido social? Sí. ¿Puede ser eso algo que genere discriminación? También. Entonces, podría ser una carga adicional para entonces ponerse la tarea de, también tengo que pasar por el autorreconocimiento para la responsabilidad social también. Sin duda, porque finalmente el asunto de hacer parte de una colectividad o de ejercer tus derechos como colectividad, que es, diría yo, como la otra cara del estereotipo, hago parte de algo que se parece y me ubico ahí, puede ser para algunas personas algo que se sienta como una carga, que haga daño, incluso que suponga un autoestigma en el sentido de yo no me siento representado por ese grupo, entonces me niego a usar la etiqueta de persona bisexual, porque yo no me siento representado por lo que dicen que son los bisexuales. Y también, ojo, otro podcast, para que se den una pasadita en la profundización de la experiencia de estar en el closet y de cómo se vive esta idea del autorreconocimiento y cómo puede afectar o no la salud mental de alguien. El asunto, Clara, con el tema etiquetas, estigma, prejuicio y eventualmente discriminación, es la manera en la que yo uso esas características, esa etiqueta, con la intención de dañar a otro. Haciendo, lógicamente, la salvedad de que no todos actúan intencionalmente con el plan de dañar a otros, sino que probablemente desde un entorno cultural estemos, no digo predispuestos a, pero sí hayamos construido una participación cultural que vaya hacia la segregación. Y creo que ahí es donde está la responsabilidad, no en la idea de etiqueta es algo malo, no en la idea de autorreconocimiento es algo positivo, sino de cómo en efecto yo hago el ejercicio de pertenecer o no pertenecer y que tanto eso significa algo positivo para mí y no para el otro. La idea de la diversidad en ese sentido creo que viene con la misma lógica de si yo no universalizo, mi responsabilidad es respetar a aquel que se siente cómodo con entrar en ese paquete. Y me atrevería a preguntarte, ¿tú tienes alguna etiqueta en la que digas yo me siento súper orgullosa y esa es la etiqueta por la cual yo arranco a describirme? Creo que varias. ¿Sí?
Sí, digamos que desde que soy mamá es imposible pensar en mi autorreconocimiento y mi construcción de identidad sin empezar por decir soy mamá. Okay. En lo consciente y en lo inconsciente es lo que me permea constantemente. Y la otra etiqueta que llevo con orgullo, pero no solo con orgullo, sino que creo que está como profundamente en mi esencia, es la de médica. Okay. Yo me siento médica, yo amo ser médica y me siento médica como en todos los escenarios de mi vida. Esas son etiquetas que incluso cuando le dicen a uno, descríbase no en función de otros, no en función de lo que hace, tengo que intentar como hacerlas a un lado. Porque siempre vienen como una relación, ¿no? Siempre vienen sobre el otro y me parece muy bacano que arranques por dos etiquetas que no tienen nada que ver con diversidad, como uno lo diría, en genérico de lo que es plural, diverso, sino que son características que casi que son homogéneas y que hacen parte, y sí, lo voy a decir, de dos estructuras jerárquicas, patriarcales, así coloniales, blancas, occidentales, porque pues la medicina es un gran mecanismo de poder y sin duda la maternidad, podemos ir y venir en esa conversación en otro momento, hablando de maternidades y paternidades diversas, pero son dos etiquetas que para algunos grupos pudieran ser algo que estigmatice y digan, o sea, tú no puedes pensar desde la diversidad porque esas etiquetas vienen del privilegio. Claro, pero ahí es cuando la etiqueta, entonces, estás reduciendo a esa persona solo a eso. ¿Sí me entiendes? Yo puedo ser mamá y además tener una orientación sexual diversa. Además, entonces, tener condiciones que me permiten pensar desde la diversidad. Y también se pregunta uno si es que tiene entonces que estar atravesado por condiciones desde la diversidad para ser capaz de reconocerla y para ser capaz de respetarla. Bueno, yo creo que ese es el verdadero reto frente a los estereotipos. ¿Cómo no los usamos en un estilo de supervivencia? De esa cosa que se ve de esta manera puede ser peligrosa para mí y me alejo, veo la diferencia como algo desde lo que puedo aprender porque tiene características que lo hacen ver el mundo y estar en el mundo de una manera distinta. En esta lógica de la conversación hacia donde nos hemos ido, que creo que no era tampoco la que habíamos previsto, pero ¿cómo se ve la discriminación y la endodiscriminación en esta conversación de identidad, etiquetas, responsabilidad con el otro, variables que las afectan desde lo que está afuera hacia adentro y desde lo que está adentro hacia afuera? ¿Cómo ves? ¿Cómo metemos ese concepto en esta conversación? No te entiendo bien la pregunta. Eso pasa con mucha frecuencia. ¿Cómo podrías reformular, por favor? ¿Cómo metemos la discriminación como concepto después de todo este contexto que dimos? Yo creo que la discriminación es cuando ya toda esa información que has construido a partir del reconocimiento de etiquetas, de estereotipos, te lleva a un acto, a una acción, ¿cierto? O sea, discriminar ya implica no solo que estés pensando sobre la persona costeña, sino cómo actúas en función de rechazar a esa persona costeña, restringirle el acceso a, simplemente no incluirla. O sea, creo que cuando hablamos de discriminación ya estamos involucrando un acto, una acción. O sea, está más, creo que, como en el escenario del verbo, de lo que haces o dejas de hacer, pero como de esas acciones que tú generas sobre las que se va a ver vulnerada esa otra persona o esa otra población sobre la que tú has puesto ese estigma. O sea, que es actuar para excluir o tratar distinto a alguien que tiene unas características que tú ves como negativas. Sí, digamos que así como lo planteas, suena bien y suena razonable. Pero la discriminación, me voy a atrever a decir que per se no es mala. Okay. Porque la discriminación también pudiera estar en un escenario en el que es necesario separar para tener mejores resultados. Y entonces, como me permea y me atraviesa todo el tiempo el ser médica, voy a poner el ejemplo en medicina. Tú en medicina necesitas discriminar, por ejemplo, si tienes un grupo de pacientes y si tienes la necesidad de atenderlos a todos, necesitas discriminar qué paciente está más grave y necesita la atención más inmediata para que le vaya mejor. Esa es una discriminación, no porque estés diciendo voy a atender de último al costeño, ni porque estés diciendo voy a atender de último a la mujer.
sino que estás diciendo cuál necesita una acción inmediata para que tenga un mejor resultado, ¿cierto? Okay. ¿Con cuál debo actuar primero para que tenga mejor resultado? Mira que esa es una discriminación también y no necesariamente va en función de algo negativo, sino que por el contrario está buscando maximizar el bien, así toda utilitarista. Claro. Que soy, porque además, médica, claro, médica, blanca, exacto. Y está interesante cómo lo planteas, porque mira que nosotros arrancamos diciendo los conceptos y la manera en la que se nombran las cosas es súper importante. Entonces, si yo pienso bajo esta lógica de la discriminación no es per se mala, tengo que ubicar la discriminación en un escenario, ¿no? Y volvemos al punto, o sea, cada vez que yo generalizo, dejo algo por fuera. Hay una discriminación razonable en este ejercicio de asignación de un recurso, pero también podría haber en ese mismo ejercicio una que es no razonable, ¿no? O que es arbitraria, que es solo bajo el estigma del prejuicio o la etiqueta. Entonces, sí es la acción de utilizar esas características como algo que excluya, la que resulta en que la discriminación sea la que está más centrada en las características de la población y no en el propósito que tú tienes. Sí, creo que esa podría ser la diferencia, algo ¿cierto? Beni, y yo, bueno, estaba mirando como un poco los apuntes que había sacado para esta conversación y quisiera tocar un tema, ya que dijiste ser utilitarista y todo lo demás, sobre la discriminación directa e indirecta, porque tú dices, bueno, son unos actos que van dirigidos hacia. Eso, digo, me cabe un montón en una discriminación directa sobre la persona. Pero, ¿crees que toda la lógica del estereotipo es la que finalmente provoca la discriminación indirecta? Por ejemplo. Pues mira, es que pensaba en que la diferenciación de directa e indirecta, la indirecta está cuando aparentemente mi decisión es neutral, pero afecta desproporcionadamente a otros, porque por detrás está mi lectura de que ese otros es alguien que merece menos, por ejemplo, o que esas características hacen que se perpetúe la manera en la que los excluyo. Dame un ejemplo. Bueno, a ver, yo pienso en las políticas de género que buscan mantener una característica neutral frente a las mujeres, pero dejan por fuera las mujeres que no son femeninas. Okay. ¿Sí? Tiene una lógica de ser no discriminatoria, pero generaliza en la categoría mujer y femenino todo. Entonces, lo que se sale de allí termina siendo discriminado. A ver, no sé si en ese ejemplo particularmente, digamos que está acogido, porque cuando tú piensas en políticas públicas y en lo público, pues hay que pensar como en un macro y no desconocer que vas a dejar por fuera como algunas particularidades, ¿cierto? No sé si ahí tendría como cabida esa consideración. Sí, me parece muy valioso para cuestionar la idea de que todo lo que es la política, como política pública o política del sector, tiene que ser tan amplio y tan específico al mismo tiempo como para no dejar por fuera a nadie. Pero cuando decía la discriminación indirecta frente a lo estereotípico, pensaba precisamente en aquellos rasgos culturales que no nos son obvios, en aquellas identidades de género que se salen aún de lo que es dicotómico o binario, ¿no? que se me queda por fuera, sin la intención de que se me quede por fuera, si allí también sería discriminación en tanto no hay una acción activa. O sea, ¿crees que solo el dejarlo por fuera ya es discriminación? No estaría, o sea, no estoy segura como para afirmar que ese sería discriminación como por el propósito del acto, ¿cierto? Okay. Porque creo que en este asunto como de los estereotipos y de la construcción de los estereotipos, también hay un montón como de tu experiencia individual, de quién eres tú, de esto que tú decías, de no somos una hoja en blanco, en la que hay un montón también como de intuiciones morales, ¿cierto? Y de ese constructo social en el que tú estás inmerso, en el que tú creciste, el que te, además, el entorno que te está validando todo el tiempo, está bien lo que se parece a, está mal lo que se parece a, o está mal lo que se diferencia de. Pero no necesariamente creo que esté ligado como al propósito del acto de la discriminación. No estaría segura que pudiéramos hacer esa afirmación. Creo que es mucho más complejo de lo que nos habíamos anticipado cuando dijimos vamos a intentar simplificar estos conceptos, y nuevamente me devuelvo un apunte que tenía frente a la afirmación de discriminación en el contexto de estigma, prejuicio y estereotipo. Y es que
en efecto, es un fenómeno complejo que surge de simplificar características. Entonces, cada vez que intentamos precisamente simplificar algo o reducirlo a, obviamos la complejidad de. Y allí es donde creo que la noción de equidad es mucho más valiosa que la de igualdad, como para movernos un poco hacia allá. Creo que sobre discriminación podríamos hablar en muchísimos sentidos, pero bajo este plano, el objeto de esta conversación que es, bueno, y cómo lo hago simple para saber qué puedo hacer para no verme inmerso en una cultura que discrimina en sí misma, que ve mal los prejuicios, pero que no reflexiona más allá. Pensaba en cómo esta idea de equidad es algo que profundiza cómo me acerco a esa persona en todo lo que es y no solo desde la etiqueta. ¿Crees que eso es lo que hace que hablar de estos temas de frente a la equidad abra como una luz frente a la complejidad? Creo que sí. No creo que lo logremos por completo y que quede terminado. Okay. Pero sí creo que el reconocimiento y el darle espacio al otro, o sea, darle espacio, no definirlo y no entrar como en el relacionamiento con el otro a partir ya de te tengo en una etiqueta, por lo tanto ya te tengo definido, sino dar lugar, o sea, dar como ese espacio del reconocimiento de que tú seas y incluso a través de las etiquetas que tú mismo te estés pues como poniendo o no. Pero creo que esa sería una manera de empezar a pensarlo desde la equidad. O sea, funcionaría pensar en que, combatimos la discriminación desde la equidad cuando hago un esfuerzo consciente sobre eso que es sobre simplificado en las características y les he dado una connotación negativa y me pienso y lo pienso por fuera de eso que es preconcebido. Pero ni siquiera lo pienso fuera de eso, sino que le doy espacio a que se piense, y a que se nombre. No lo defino. O sea, espero que la inclusión no sea porque yo me esforcé por incluirte, sino que veo eso que es y cómo es y sé que está ahí y le doy ese espacio para que sea. Sí. ¿No? Así no llene mi idea estereotípica de lo que debería ser. Claro, porque es que igual, o sea, no te la va a llenar, pero creo que es ese ejercicio de intentar hacernos un poco al lado. Hacernos un poco al lado. Y no definir al otro. Esa invitación está muy interesante, es una invitación muy interesante y yo creo que se nos agota el tiempo, pero me quedo con una vaina grandísima y que te agradezco en la conversación y es cómo me pongo al lado y miro mis etiquetas y veo cuáles disfruto un montón, cuáles creo que me ponen y me pongo a un lado de todo eso y digo, soy esto, soy lo otro y el otro puede tener las mismas etiquetas que yo y ser completamente distinto. O sea, pudiéramos definir entonces así la diversidad. Yo creo que te quedas tú con esa gran vaina, como decías, en tu costeñidad. Yo me quedo como con la pregunta de ¿cuándo hacen daño, cierto? ¿Cuándo hago daño? ¿Cuándo pensar en esta etiqueta hace daño? ¿Cuándo acompañar a otros a asumir etiquetas puede ser dañino, ¿cierto? Creo que es una manera de uno intentar no llegar a la discriminación negativa, intentar mantenerse en la posibilidad de la equidad. Entonces, mi conclusión iría como por ahí. ¿Tienes tú alguna conclusión adicional, alguna invitación adicional? Sí, la primera y más importante, nos dan me gusta, le das compartir, nos sigues, vamos a tener más podcasts que profundicen esta parte y para que se enteren, pues le ponen la campanita y que les salga ahí la notificación. Creo que hay una cosa con la que entré como idea preconcebida a esta conversación y era mi noción de justicia y de prejuicio y como que salgo de acá y probablemente cuando vuelva a escuchar el podcast me encuentre con que no hay tal cosa como que la etiqueta sea algo malo o bueno, es simplemente una característica y dependiendo de si me la pongo al lado, se la pongo a otro, puede o no hacer daño y tu pregunta me queda en el fondo y seguramente voy a volver a ella. ¿Cuándo hacemos daño? ¿Cuando obligo al otro a usar una etiqueta o cuando me forzo? Pedro va a odiar esta parte del podcast. Cuando me la impongo. Cuando me la impongo, gracias. Cuando me la impongo, ¿me hago daño? ¿Solo para encajar en un estereotipo? Yo creo que sí. Pues, o sea, esa Gracias. es tu pregunta, Con para eso mí es mi conclusión. Podemos cerrar y despedirnos de
todes, todas y todos. Esperamos que nos sigan, que sigan los otros episodios, están muy interesantes y bueno, que tengan un buen día. Chao. Muchas gracias.